Bienvenidas chicas a un nuevo video de YouTube. Mi nombre es Nati Coronado, soy contadora de profesión. Creé mi empresa porque no quería seguir el modelo tradicional de cumplir los sueños de alguien más y hoy quiero hablarte de cómo subir tu autoconcepto, tu autoestima, cómo tener la confianza necesaria para crear lo que tú quieras, una empresa, una familia o lo que tengas en tu corazón. Bueno, chicas, lo primero que tienen que saber es que la autoestima empieza con el amor propio. Empiezas a valorarte como mujer cuando empiezas a trabajar en ti, cuando empiezas a trabajar en tu autoconcepto. ¿Cómo te ves cuando te miras al espejo? ¿Cómo te ves cuando estás trabajando? ¿Cómo te ves cuando compartes con tu familia? ¿Cómo te ves la mayor parte del día? O, por el contrario, no te ves a ti, sino que ves a los demás. Te preocupan más los demás que tú misma. No te cuidas, no vas al gimnasio, no te alimentas bien, no te vistes bien, no te mantienes arreglada. Ahí es donde empieza la autoestima. La autoestima empieza en el momento en el que tú decides hacerte cargo de ti misma, donde tú decides que tú eres el proyecto más importante, cuando tú decides que tú eres la persona que debe estar llena antes de darle a los demás. No puedes ser disciplinada con otros y no ser disciplinada contigo misma, porque ahí ya te estás fallando y por eso no vas a tener la confianza suficiente para afrontar las cosas de la vida, para afrontar los retos que te pueden presentar todos los días. Así que chicas, para empezar a trabajar en esa autoestima, empieza a trabajar en esa mujer que hay dentro de ti. Empieza a revisar qué es lo que estás pensando hoy. ¿Qué te dices a ti misma? ¿Cuál es ese mensaje que te emites todo el día? ¿Mensajes positivos o mensajes negativos? A partir de ahí se construye ese autoconcepto. ¿Por qué? Porque si tú durante todo el día te dices que eres una perdedora, que estás gorda, que estás fea, que no eres capaz, que tienes que seguir en el empleo donde estás, que tienes que seguir con esa pareja tóxica, que tienes que seguir con esas amigas que no te ayudan en nada, que tienes que seguir con esas personas simplemente para no estar sola, entonces mira que ya te estás fallando, porque estás poniendo tu confianza en otras personas y en otras cosas externas a ti. Hoy lo que yo quiero que tú entiendas es que tú eres la única persona que tiene la potestad de cambiar eso. Tú eres la única persona que puede cambiar tu historia, la de tu familia, la de tus hijos y ahí en adelante. Pero primero vas a empezar por ti. Vas a empezar a trabajar en esa mujer que hay dentro de ti. Porque cuando tú te hablas durante el día bonito, cuando tú haces una recodificación de todas esas creencias que vienes arrastrando desde que estabas pequeña, cuando pasaste por la escuela, el colegio, la universidad, uno se llena de mucha basura mental. Y basura mental es lo que te digo. Por ejemplo, creencias sobre el dinero que son erróneas. El dinero es escaso, el dinero es para unos cuantos. Yo no soy esa persona que merece tener esa empresa, tener ese carro, viajar por el mundo. Eso te lo dices constantemente durante todo el día. Entonces, cuando tú te dices eso durante todo el día, estás reprogramando tu mente. Le estás diciendo a tu mente que esas cosas no son para ti, sino que son para otras personas. Entonces, desde ahí empiezas a devaluarte como mujer, como persona. ¿Por qué? Porque no te estás dando ese merecimiento tú misma. Porque es que uno es el que se da ese autoconcepto. Uno es el que dice y pone el límite a todas las cosas que quiere de la vida. Cosas como qué? Cosas como el trabajo donde estás, la pareja que tienes, la vida que tienes, los ingresos que tienes, cómo te vistes, cómo te ves. Eso solamente lo haces tú. La buena noticia es que lo que tienes hoy, si no te gusta, lo puedes cambiar. ¿Y cómo lo vas a empezar a cambiar? Lo vas a empezar a cambiar creyendo en ti. Lo vas a empezar a cambiar teniendo hábitos. Hábitos que te empoderen. El vaso más importante de llenar todos los días es el tuyo. Si tu vaso está lleno, tú le vas a poder dar a los demás eso que tienes dentro de ti. Seguridad, confianza, amor propio. Entonces,
Eso es lo que quiero que tú aprendas hoy, que tu autoconfianza, tu autoconcepto, tu autoestima empieza con esas cosas que haces todos los días y que haces durante el día. Eso se construye paso a paso, o sea, no creas que de la noche a la mañana ya vas a estar amándote, porque eso sería un milagro. Pero para que eso pasara tendría que haber pasado muchos años tú siendo una mujer positiva, que se habla bonito, que se cuida, que tiene hábitos y que se empodera ella misma antes de ir al mundo a dar. Entonces, chicas, hoy quiero que entiendas eso, que tú eres el proyecto más importante, que tú eres un milagro por el hecho de estar acá y que la única persona que puede cambiar su destino eres tú y que no te define tu pasado, no te define tu familia, no te define la historia que tienes atrás, porque tú la puedes cambiar. Si quieres mejorar toda tu estima, tienes que empezar a trabajar en esos puntos. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas en esos puntos, todos los días te vas a sentir bien. Y cuando tú te sientes bien, emites una frecuencia que es muy alta. Esa frecuencia tan alta lo que va a generar es que otras personas se quieran acercar a ti. Va a generar que otras personas que están en esa misma frecuencia estén en sintonía contigo. Y por eso llega la abundancia, por eso te sientes bien, por eso tienes salud, por eso eres feliz y por eso tienes las cosas que quieres de la vida. Pero solamente pasa cuando te sientes bien la mayor parte del tiempo. Y esto lo haces a través de las cosas que estás pensando. Porque si las cosas que estás pensando no son buenas, sino que son negativas, entonces esa bola negativa se va creciendo. Y por eso cada vez es mal. Te sientes sin vergüenza, te sientes en culpa, no te sientes bien. ¿Por qué? Porque estás arrastrando una bola negativa de pensamientos y de emociones que no te van a permitir florecer. Entonces, mira que esto es algo bastante profundo y uno a veces pues no se hubiera imaginado que hubiera sido así. Te lo digo por experiencia propia. Cuando yo estaba muy pequeña, pues claramente yo no conocía esta información. Entonces, uno, estando incluso en la universidad, pues uno no se cuidaba, uno no se mantenía en el gimnasio, no se alimentaba tan bien. Y eso me pasó hoy. Yo estaba en el gimnasio y yo decía, wow, o sea, me siento tan bien cuidándome, alimentándome bien, teniendo buenas relaciones, teniendo un buen entorno, aprendiendo todos los días cosas nuevas, escuchando podcasts, leyendo. Chicas, si esto ustedes lo empiezan a hacer, ustedes no se imaginan todo lo que puede pasar en su vida. Yo lo empecé a hacer y de verdad que yo sentí el cambio en mí. Yo sentí cómo la vida me empezaba a dar las cosas que yo quería. Yo pasé muchos años sin pareja, digamos, como la que yo quería. Tenía parejas, pero no era esa persona que yo decía, esta es mi pareja, tiene los valores, las cosas que yo quiero. Pero me hice responsable primero. Primero tuve que trabajar en mí. Y cuando yo empecé a trabajar en mí, en todas estas cosas que yo les estoy contando acá, fue que esa persona llegó. Esa persona llegó solamente cuando yo me empoderé, solamente llegó cuando yo empecé a trabajar en mí, cuando yo empecé a trabajar en, esa, en ese autoconcepto, ¿sí? Cuando yo empecé a ir al gimnasio, cuando yo empecé a cuidarme la alimentación, cuando yo, es que es una locura, ustedes en serio, o sea, solamente háganlo y me van a decir en unos meses, en unos años, si eso no funciona. A mí me funcionó. Pero miren que yo tuve que poner el trabajo, porque si yo me quedaba en esa misma zona donde yo estaba haciendo siempre lo mismo, esa persona no iba a llegar. Y así mismo pasó con mi empresa. Cuando yo estaba en un empleo, pues obviamente tú sabes que uno se va por un empleo todo el día, literal, trabaja y trabaja y trabaja y llega a su casa cansado, no quiere saber nada de la vida. Pero yo dije, o sea, esto no es la vida que yo quiero vivir. ¿Qué hago? Obviamente decidí empezar a montar una empresa. Lo hice con un cliente. Pero ¿qué pasó? Tuve que cambiar esa creencia de que yo no iba a ser capaz y de que no iban a llegar más clientes. Porque cuando llegó uno, después llegó el otro, después llegó el otro, después llegó el otro. Y fue una cosa gigante que obviamente yo hoy digo, yo no vuelvo a estar en un empleo. Porque tengo las habilidades y sé cómo vender a una persona para que pueda adquirir mis servicios y yo le pueda ayudar.
Entonces lo que yo quiero contarte es eso. Cuando yo empecé a trabajar en esas creencias, cuando yo empecé a trabajar en esas cosas que yo no conocía antes, mi vida cambió. Pero fue por la frecuencia en la cual yo estaba la mayor parte del tiempo. Entonces empieza a revisar cuál es la frecuencia con la que estás la mayor parte del tiempo. ¿Te sientes bien? ¿Estás pensando bonito? ¿Estás pensando bien de ti? ¿Te estás cuidando? Porque todo eso es la autoestima. Todo eso es primero tú. Primero es cómo llenas tú tu vaso. Primero es cómo tú te amas. Primero es cómo tú empiezas tu día para sentirte durante todo el día súper bien. Porque si te sientes bien durante todo el día, tu frecuencia va a estar súper alta. Vas a emitir amor, vas a emitir paz. Y eso se nota. Y las otras personas también lo notan. Y por eso esas cosas empiezan a llegar a ti. Entonces empieza a implementarlo y me cuentas cómo te va. Si conectas con esto, quiero que me sigas en Instagram como Nati Coronado, porque allá te doy mucho más información y sé que tú también puedes cambiar tu historia, cambiar ese autoconcepto, cambiar tu autoestima para que todas las cosas que quieres de la vida lleguen a ti.